Hola, Martín Gonda, autor de I30, nuevamente contigo, dándote la bienvenida a esta tercera semana o módulo del curso. Y digo semana porque típicamente si seguimos el orden establecido, cada módulo está configurado y diseñado para durar una semana. Es decir, los temas que se incluyen en cada módulo están pensados, las unidades para durar una semana. Nos quedaría muy fácil haber redistribuido las unidades en más o menos números de semana. No tiene realmente ningún problema en vez de hacer 7 módulos hacer 10 y extenderlos, ¿no es cierto? Pero nos pareció apropiado configurarlo de esta manera. Es decir, las unidades que están configuradas dentro del módulo 1 para hacer la primera semana son suficientes y un periodo de tiempo razonable para cubrir esos temas. El que se escogió para la semana o módulo número 2, que fue el que acaba de terminar, nos pareció apropiado incluirlo en un módulo completo de una semana y así sucesivamente. Sin embargo, ¿por qué digo todo esto? Porque esto no está escrito en piedra. Obviamente, al tú tener acceso, tienes la opción de poder manipular de alguna manera los módulos un poquito a tu gusto. Y digo un poquito porque tampoco demasiado. Hemos puesto ciertas restricciones en cuanto a la entrega de cada unidad y de cada módulo, precisamente para evitar que te vayas muy adelante. No queremos ir a la carrera. Sentimos que el periodo de tiempo global de 3 meses es totalmente fenomenal, siguiendo la estructura que tenemos en este momento. Y vuelvo y repito, si tú sientes que tienes tiempo extra en tus manos, por ejemplo, las unidades del módulo número 1 han sido extremadamente sencillas. Entonces, esas unidades tal vez tú las podrías cubrir en 3 días. Y si tienes tiempo extra, entonces ese tiempo lo ocupas en vocabulario. Recuerda que la regla del juego en nuestra relación es que tú vas a ocupar mínimo 1 hora, ojalá 2 horas al día, ojalá 3 ¿no es cierto? Pero mínimo de 1 a 2 horas, ese compromiso que tenemos. Cada presentación demora ha habido presentaciones de 8 minutos hasta 30, 40 minutos, vale decir que el tiempo restante hasta la hora o hasta las 2 horas esperamos que lo ocupes en terminar de analizar el tema, leer los materiales correspondientes con esa unidad abajo en la página y lo que te sobre en vocabulario, ¿no es cierto? Entonces, esperamos que así lo estés haciendo, ¿no es cierto? Muy bien, hoy el tema que vamos a entrar cambia radicalmente. Entonces, antes de entrar a hablar de este tema, que son los calificativos son lo que en gramática se conoce como adjetivos, es decir, palabras que califican otras palabras. Por ejemplo, yo digo el día está bonito. La palabra bonito que se refiere al día es un adjetivo o un calificativo. Prefiero llamarlo calificativo para no relacionarme mucho con gramática. Sin embargo, lo menciono solamente a título informativo por si de pronto tú que me estás escuchando a lo mejor tienes algún interés particular, ¿no? Pero en fin, para que sepas. Pero antes de entrar allí, me gustaría que hiciéramos un rápido repaso de las cosas que hemos visto. Recordarás que en la primera semana vimos un grupito de palabras muy básicas y muy sencillas. Vimos la palabra the, vimos las palabras y an, vimos su plural, que era la palabra some, y luego vimos un grupito de 4 palabritas que eran this, that, this y those. ¿Sí te acuerdas? Muy bien. Dijimos, esta palabra significa él o la. Estas 2 palabras significan un o una. Recuerdas que hablamos de que en inglés no existen los géneros, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de estas palabras se pueden usar tanto para lo que en español diríamos cosas masculinas como femeninas, ¿no es cierto? Tenemos la palabra some, la palabra this significa that, aquella, o aquella. These son estos, those son aquellos o aquellas, ¿no es cierto? Fíjate tú que las letras TH, dijimos en inglés que sonaban como Z o como D. En este caso, en todos estos casos que vemos acá, suenan como D. Entonces tú tienes the y tienes aquí this, that, this y those. Me gustaría que pronunciáramos juntos estas palabras. No me voy a detener mucho acá porque esto ya es tema pasado, ¿no? Solamente quería tomar 1 o 2 minutos para repasar y mirar para atrás un poquito las cosas que hemos visto para que no se te vayan a olvidar. Es bien importante que en inglés, porque estamos avanzando bastante rápido,
cada vez que recibas un tema nuevo es importante que vuelvas para atrás y recuerdes los temas que hemos visto, no sea cosa que se te olviden. Y esto aplica también para las palabras. Si esta semana aprendes, digamos, 40 palabras nuevas, es importante que vayas para atrás en tu lista de vocabularios y repases las 30 o 60 de la última semana o 2 semanas. ¿Sí me explico? Es bien importante que hagamos esto, ¿no? Y también me interesa mucho que vayamos practicando ya la pronunciación. Ahora, por lo pronto, solamente de palabras individuales, y empecemos por ahí rompiendo el hielo, ¿no? Porque enseguida vamos a empezar a trabajar pronunciando frases, y me gustaría empezar a involucrar un poquito de inglés como parte de estas clases, ¿no es cierto?, de estas presentaciones, para que vayamos metiendo los pies en el agua, como quien dice, ¿no? Entonces vamos a comenzar pronunciando este grupito de palabras. A ver, tú conmigo, voy a pronunciarlo despacio y tú me sigues. Da, an, ok, muy bien. Some, this, that, this y those. Mira qué curioso que estas dos, como ya hemos dicho, suenan igual prácticamente, casi no hay diferencia. This marker, these markers. ¿Okay? ¿Cómo haces tú para saber cuál estás usando? Pues por el contexto. Es igual que en español. En el inglés, al igual que en español, hay palabras que se escriben idéntico y suenan idéntico. En inglés va un poquito más allá. En inglés hay palabras que se escriben distinto pero suenan igual. Esto no ocurre en español. Si se escriben distinto, suenan distinto, porque en español, esta es una de las pocas ventajas de nuestro idioma, cada letra tiene un sonido muy específico. Entonces una palabra que se escribe de un modo va a sonar siempre distinta a una palabra que se escribe distinto. En inglés puede que no, y este es un ejemplo. Tienes dos palabras que se escriben muy diferentes realmente y sin embargo suenan prácticamente idénticos, ¿no? Ahora, ¿cómo las distingues? Igual que en español. En español, por ejemplo, tú dices espacio y tú te puedes estar refiriendo al espacio estelar, o puedes estar refiriéndote al espacio entre dos cosas, o al espacio que tú necesitas en tu vida. ¿Sí me explico? El contexto es lo que permite que la gente entienda de cuál espacio estás hablando, ¿no? En inglés es lo mismo. Si yo digo this marker, obviamente estoy hablando usando esta palabra. Si digo these markers, con S al final, estoy hablando en plural, obviamente estoy usando esta. Y lo digo porque es importante identificar qué palabra usamos en un caso u otro, porque de pronto las tienes que escribir. Mientras tengamos que hablar, a lo mejor no ves la utilidad y realmente mucho no la tiene, pero sí la va a tener a la hora de escribir. A la hora de escribir tienes que saber qué palabra corresponde en cada caso. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pronunciar una vez más, un poquito más rápido ahora, y ya luego lo dejamos. Espero que este tema lo tengas bien firme, bien digerido. De no ser así, por favor, te suplico, no sigas avanzando con este video, ni con lo que viene por delante, sin asegurarte de primero tener esto bajo control. Estas son cosas muy rudimentales. No podemos entrar en cosas cada vez un poquito más complicadas si no tenemos bien afirmado el fundamento. ¿Me explico? Entonces, lo bueno es que estos videos no se van a ninguna parte. Aquí los tienes, aquí puedes entrar al sitio a la hora que tú gustes a mirarlos, de manera que no pierdes nada en ir para atrás y repasar y reafirmar estos conceptos si no han quedado totalmente claros, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver. An, some, this, that, these, those. Sígueme nuevamente, un poquito más rápido. An, some, this, that, these, those. The marker, a marker, an apple, an orange. Si recuerdas, ¿no? Dijimos que esta palabra le agregabas la N, era lo mismo que esta, la misma cosa, pero le agregas la N cuando la siguiente palabra empieza en vocal. Listo, yo sé que lo recuerdas. Some markers, algunos marcadores o unos marcadores. This marker, that marker, this marker, those markers. Muy bien, excelente, vamos a avanzar. Borramos esto. Y quiero recordarte, vamos a mirar rápidamente lo que hablamos la semana en este módulo anterior, el módulo número 2, acerca de los pronombres. Fíjate que nos saltamos de un tema extremadamente básico y sencillo a un tema bastante más complicado. Y dijimos que la razón era
simplemente para sacarnos eso de encima, por un lado, número uno, y número dos, porque los pronombres se usan, imagínate, todo el día para arriba y para abajo. Es importante que podamos ya tenerlos bajo control para que los podamos usar en las semanas que vienen por delante, y donde tengas amplia oportunidad de practicarlo. Obviamente entiendo que ninguno de estos temas, ni siquiera el de la primera semana, las palabras que acabamos de ver, por muy fácil que parezca, a la hora de usarlos es donde uno empieza a tambalear un poco, porque pues obviamente todo esto es nuevo para ti. Pero déjame decirte, como cualquier otra cosa, piensa tú en el trabajo que tú haces, en tu oficio, o tu habilidad, o tu hobby, en el cual tú ahora posiblemente seas experto, y recuerda cuando lo viste por primera vez, para ti era chino, y tú decías, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Y claro que eres capaz, y lo mismo va a ocurrir con esto. Se puede ver un poquito complicado tal vez al principio, en los primeros intentos de usarlo te enriedas, y qué palabra era esta, era aquella, qué dis debo usar, qué quería decir that. Oye, si te ocurre esto, eres un ser humano bien normal, no te preocupes, es parte del proceso, está anticipado, y todo este proceso de I-30 que está medido para 3 meses aproximadamente, contempla ese punto, así que no tengas en absoluto ningún temor. Vamos a seguir construyendo lo que estamos estudiando, ¿ok? Muy bien, entonces vimos que la segunda semana hablamos de los pronombres, y dijimos que este era el tema más difícil, no por lo complicado. Estarás de acuerdo conmigo, en realidad todo el tema que cubrimos en el módulo anterior no es demasiado complicado, francamente. En realidad, de hecho, creo que es bastante sencillo. La complicación está en que estos 4 grupos de palabras, 2 grupos de pronombres personales y 2 grupos de pronombres posesivos, tienden a confundirse unos con otros. Ahí es donde está toda la dificultad. Por eso es bien importante que te los aprendas de memoria y ojalá puedas asociarlos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, de los pronombres personales, aquí tenemos los personales y aquí tenemos los posesivos, ¿no es cierto? Dijimos que había la lista 1 y la lista 2, lista 1 y lista 2. ¿Sí te acuerdas, no es cierto? Obviamente. Muy bien. Por ejemplo, para mí, para hablar de yo, tienes el I, tienes el me, tienes el my y tienes el mine. ¿Ok? O sea, es interesante, es bien importante que no solamente te aprendas estas 8 palabras, más estas 8 son 16 pronombres personales, y que luego te aprendas estos 8 posesivos y estos otros 8 posesivos para agregar 16 posesivos, sino que además haz tu mejor esfuerzo por recordar esta línea de trabajo, estos 4 pronombres que corresponden, en este caso a yo, sería yo, mi, mío, ¿no es cierto?, la primera persona, para que a la hora de tener que usarlos puedas distinguir entre uno y otro. Yo sé que es un poquito, bueno, iba a decir un poquito enredado, pues bueno, estabas avisado, ¿no es cierto? No, nada nuevo, te anuncié que iba a ser el tema más complejo, y vuelvo y repito, no espero que lo tengas totalmente controlado ya, pero es importante que sigas trabajando en ello hasta que de verdad estos pronombres te los super aprendas de memoria, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a desaparecer esto y vamos a entrar con el tema de hoy, que dijimos que eran los calificativos, palabras que califican. Y aquí es donde el inglés se pone lindo, ¿ok? Y digo esto porque, fíjate que en la primera semana aprendimos un puñadito de palabras, no creo que llegamos a las 20 palabras en total con todo lo que vimos. En la segunda aprendimos 32 palabras más. Ahora vamos a echarle a la bolsa cientos de palabras, súper importante. Recuerda que mencionamos anteriormente en algún momento, dije que un idioma, cualquier idioma, está conformado por miles de palabras. Y hay idiomas mucho más complejos que el otro. El chino, por ejemplo, que no lo conozco bien, pero tengo algunas ideas, tiene un vocabulario supremamente extenso, ¿ok? El mandarín, vaya, no es chino en realidad. Entonces hay diferentes niveles de dificultad en los idiomas. El inglés es un idioma muy sencillo, pero tienes que aprenderte tus buenas 3, 4, 5.000 palabras. Sin embargo, con 2.500 palabras que nosotros te vamos a entregar aproximadamente, tienes de sobra para desenvolverte de aquí hasta que te mueras, ¿ok? Si quieres agregar alguna palabra rebuscada por ahí, bienvenido, nadie te va a detener, pero verdaderamente no es que la vas a ocupar. Con 2.500 palabras tú tienes sobrado lo que necesitas para poder desenvolverte en la calle, en tu trabajo, en la tienda, en vacaciones, en un paseo, en un negocio, con comodidad, ¿ok? De este gran grupo de 2.500 palabras vamos a tomar aproximadamente 600 verbos, ¿ok? Los verbos son acciones. Disculpa mi garganta, es el olor del marcador que me produce
estos marcadores tienen como una tinta volátil, y sobre todo cuando los borras desprenden un polvillo que me fastidia. Pero bueno, anyway, volviendo ahora sobre lo que te decía, vamos a tomar unos 600 verbos, que son acciones, lo vamos a ver más adelante. Los adjetivos forman varios cientos de palabras. Francamente no nos tomamos el tiempo de contar los adjetivos, sin embargo en cada lista vas a ver que tiene un número a la mano izquierda que te permite ver qué tamaño de lista te viene por delante, y ahí vas a encontrar, de hecho aquí a la derecha de tu pantalla, están las listas de adjetivos. Súper importantes, porque este gran cúmulo de palabras es el que empieza a ser entretenido comunicarte. Por ejemplo, tú a una persona le puedes decir, tú eres inteligente, y puedes volverte un poquito más sofisticado y decirle, tú eres muy astuto, o muy agudo, o muy perspicaz, o muy suspicaz. ¿Ok? En inglés ocurre lo mismo. Tenemos palabras como decir, por ejemplo, intelligent. Y aquí quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. Fíjate que esta palabra es muy parecida a inteligente en español. Y esto es muy típico del inglés. Esto es una belleza realmente para nosotros que estamos aprendiendo. Recuerda que tanto el inglés como el español, al igual que algunos otros idiomas, el francés, portugués, etc., tienen su raíz en lenguas como el griego y el latín. Entonces muchas palabras tienen su origen etimológico, su raíz en estos dos idiomas. Entonces se parecen mucho en inglés como en español. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, real. Adivina qué quiere decir. Muy bien. Solo. Ok. Incredible. ¿Cómo lo ves? ¿Sí ves? Estos grupitos este sencillo grupo de 4 palabras que te presento acá te permite entender que va a haber muchas palabras que te va a resultar tremendamente sencillo recordar y que además te permite identificarlas fácilmente cuando estás leyendo, cuando estás escuchando. El sonido puede ser que cambie un poquito más. Por ejemplo, intelligent suena muy parecido. Yo te digo, tú eres muy intelligent. Caramba, no se va a confundir con otra cosa, está fácil de entender, ¿no? You are real, ahí suena un poquito distinto. Real no necesariamente suena como real, ¿ok? O sea, por eso digo, el sonido puede variar un poco, va a haber más distancia entre el español y el inglés, pero a la hora de mirar los escritos, caramba, solo adivínate cómo se pronuncia en inglés, solo, ¿ok? Así que una curiosidad del idioma. Muy bien, ahora sí quiero volver sobre lo que te iba a mencionar en cuanto a la opción de usar sinónimos. Miren, cuando yo era muchachito me encantaba, me compré un diccionario de sinónimos en español y me lo puse a estudiar y me volví, tengo un vocabulario español bastante fluido por este diccionario, ¿no? Donde un sinónimo son palabras distintas que quieren decir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para la palabra intelligent hay otras maneras de decirlo, para que el idioma no sea aburrido y monótono y uses todo el día la misma palabra. ¿Me explico? Es importante conocer opciones. En inglés tienes la palabra smart. Suena como se escribe y quiere decir la misma cosa, es igual que intelligent. ¿Okay? Tienes la palabra, por ejemplo, clever. Clever es un poquito más una persona, yo esta palabra la traduciría como astuto, una persona despierta. Tienes otra palabra que sería, por ejemplo, sharp. Es una P, sharp, como la marca de calculadoras, ¿no? o de estéreos y demás. La palabra sharp quiere decir afilado, entonces un cuchillo es sharp, unas tijeras deben estar sharp. ¿Okay? Una mente también debe estar afilada, y esto creo que lo hemos mencionado anteriormente. Esta es la palabra. ¿Okay? Entonces, como puedes ver, tienes toda una serie de opciones y todos estos son calificativos. ¿Okay? O sea, si tú hablas de una persona, tú puedes decir she is. A ver, vamos a poner aquí. She is, quiere decir ella es. Puedes decir inteligente, she's smart, she's clever, she's sharp, ¿ok? Y esto aplica para quien tú quieras. Ahora, otra curiosidad, y esta te va a encantar. 2 curiosidades más que te voy a mencionar de los calificativos en inglés. Recordarás que dijimos ya repetidamente que las palabras en inglés no tienen género, en inglés los géneros no existen, ¿ok? Y tienes que acostumbrarte a eso porque
Si vas a tratar de encontrarle la lógica a cada palabra o a cada frase con que te encuentres, vas a tropezar bastante, no la vas a encontrar. Por nosotros estamos enseñados a que, digamos, la pared es una palabra femenina. Entonces, si yo me refiero a la pared que está pintada muy bonita, debo decir bonita, ¿ok? No puedo decir la pared está bonito. Ahora, si me refiero al techo, que lo pintaron también con escenas y demás, y digo, wow, ese techo está muy bonito, debo decir. Entonces, fíjate que no solamente cambia el artículo, que se refiere a el techo, la pared, sino que además cambia otra serie de palabras asociadas con el techo o la pared. Por ejemplo, en este caso los calificativos, yo debo saber cómo se dice la versión bonita versus la versión bonito. Tengo que aprenderme dos palabras. O sea, fíjate tú qué increíble. Si yo me estudio, por decir algo, 500 adjetivos, 500 calificativos en inglés, en español la misma cosa me va a tomar aprenderme el doble, 1000 calificativos. En la mayoría de los casos hay palabras donde esto no ocurre. Por ejemplo, tú puedes decir un hombre es astuto, pero una mujer es astuta. Fíjate, ahí está masculino y femenino. Ahora, si usas la palabra inteligente, tú puedes decir este hombre es inteligente y esta mujer es inteligente. Esto pareciera ser una simplificación, pero en realidad es un problema adicional. Porque el americano que tiene que aprender español le toca además recordar cuáles son las expresiones. O sea, si en algunos uso astuto y astuta, ¿por qué no diré inteligente o inteligenta? Por ejemplo, ¿me explico? Entonces te toca recordar además qué palabras no se someten a la regla del masculino y del femenino. Es un dolor de cabeza, mejor dicho. En cambio, en inglés nada de esto existe. El inglés es una maravilla. Tú tienes intelligent. Intelligent aplica para el gato o la gata, el hombre, la mujer, el robot o la computadora. ¿Sí me explico? Y todas las palabras es la misma cosa. Entonces yo puedo decir tanto she is como puedo decir he is. Nada cambia, sigues usando las mismas palabras. A ver, conmigo, pronunciación por un minuto. He is intelligent. She is intelligent. Muy bien. He is smart. She is clever. She is sharp. Muy bien. ¿Sí me va siguiendo entonces? Ok, y ahora ya con esto vamos cerrando. La segunda cualidad de estos calificativos, y es el hecho de que no tienen número. Es decir, por ejemplo, yo digo en español, yo quiero decir, estas niñas son muy inteligentes. Estas niñas son muy inteligentes. Le tuve que agregar una S al final de inteligente. ¿Por qué motivo? Porque estoy hablando de niñas. No estoy hablando de una, estoy hablando de 2 o 200, ¿no es cierto? En inglés esto no existe. En inglés el calificativo se va a usar siempre en este formato. Nunca le vas a poner un plural, una S al final. Es decir, yo puedo decir he is intelligent o puedo decir they are. They are. Ellos son inteligentes. Ellos son clever. Fíjate, si yo digo he is intelligent, en español tú lo traducirías él es inteligente. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si tú dices ellos son, en tu mente tú dices ellos son inteligentes. Claro, al traducirlo lo tienes que traducir de esa manera. En inglés no. En inglés they are intelligent. Intelligent, una sola palabra aplica para uno o para 2000 y una misma palabra aplica para ella y para él. Es una belleza, dime si no. Por eso vuelvo y repito una vez más, y no me voy a cansar de decirlo, el inglés es mucho más fácil que el español. Por eso es que no hay excusa, no hay justificación para que todo el mundo no sea bilingüe. Caramba, el problema es que la gente tiene este mito de que el inglés es dificilísimo, por eso ni siquiera se les ocurre empezar a incursionar. Pero ahora tú que lo estás estudiando, tú estás comprobando y ojalá corre la voz para que la gente sepa y diles, oye, el inglés es mucho más fácil de lo que yo creía, es facilísimo, mejor dicho, y aquí tienes pruebas de eso, ¿no es cierto? Entonces, para recapitular, dijimos la palabra inteligente, smart, clever, y usemos otras. Ahora vamos a ser creativos acá. Digamos la palabra heavy, pesado. ¿Okay? Yo puedo decir John is heavy. Esto se usa para referirte a pesado.
tú en español no dirías, tú dices en español gordo, ¿no? En inglés se dice gordo, que es fat, pero también se puede usar la palabra heavy, se refiere a lo mismo, quiere decir pesado, pero también se usa como sinónimo de fat, que es gordo. Esta palabra la vas a encontrar mucho en inglés, quiere decir gordo, quiere decir sobrepeso, que tiene sobrepeso, y también quiere decir, como es gordo, quiere decir gordura o grasa. La palabra grasa es fat, por eso en las latas de comida o en los alimentos vas a encontrar mucho que se analiza cuál es el grado de fat que tiene. Entonces te dicen de grasa 23 gramos o lo que sea. ¿Sí me explico? Esta es la palabra que usamos. Muy bien, volviendo sobre heavy. Heavy es pesado, entonces tú dices John es fat. Es heavy, perdón. Quiere decir John es pesado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal que nos refiramos a Christine? Christine es heavy, la misma cosa. Tanto John como, fíjate, usamos la misma palabra. John es heavy, Christine es heavy. Ahora digamos que queremos hablar de ellos. They are, ellos dos, lo mismo, heavy. ¿Ok? Entonces, ya cerrando este punto en particular, queda claro, masculino o femenino, singular o plural, siempre una sola palabra. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a mencionar un componente más de los adjetivos, de los calificativos, muy importante en inglés. Fíjate, tú en español dices, aquel árbol es alto. Generalmente, tú no dices aquel alto árbol, tú dices aquel árbol es alto. Hay algunos casos en que se puede invertir el orden de las palabras, pero generalmente ponemos primero la palabra de que estamos hablando y luego el calificativo de esta palabra. Por ejemplo, decimos, ese hombre es inteligente. ¿Ok? Muy bien. En inglés también lo puedes decir igual. Tú puedes decir, that man is intelligent. ¿Ok? Fíjate cómo se parecen las palabras, ¿no es cierto? Pero muy bien. En inglés siempre se pone el calificativo delante de la palabra que califica. Por ejemplo, yo puedo decir, este marcador, esto es un marcador negro, o este es un marcador gordo. ¿Ok? En inglés no lo voy a decir de esa manera. En inglés voy a decir, este es un gordo marcador. Este es un negro marcador. Por ejemplo, este es un marcador negro. Marcador negro. En inglés lo diré así. Diré, es un black. La palabra negro es un color. El color es un calificativo, porque está calificando el color de una cosa, ¿no es cierto? Diré black marker. ¿Ok? Fíjate que invertí el nombre de las palabras. Yo digo, este hombre es inteligente, es un hombre inteligente. Yo diré, es an intelligent man. ¿Ok? Es muy importante entender esto porque si tú has tratado o has leído ya cosas en inglés y de pronto has visto esto, estoy seguro, a lo mejor te quedaste pensando, bueno, ¿y esto cómo está? ¿Por qué está puesta esta palabra acá? Como que uno tiende a enredarse, porque claro, uno está acostumbrado a ver cómo funciona en español. Pero espero que esto te deje claro ahora en tu mente que en inglés el calificativo siempre va delante de la cosa a la que califica. ¿Okay? Y estamos hablando, los calificativos se usan para todo. Los calificativos se usan para objetos visibles, como para la casa, está alta, bonita. Me explico, se usan también para objetos no tan visibles, como decir la mente o el cerebro, los sentimientos, las emociones, el tiempo, el clima, el día está bonito o está lluvioso. ¿Sí me explico? Entonces los calificativos son palabras supremamente importantes porque las usamos todo el día cientos de veces. Uno obviamente ni cuenta se da de la frecuencia que usa estas palabras, ¿no? Pero se usan tremendamente. Entonces vamos a comenzar hoy a ir sembrando el terreno con el cual vamos a poder ir trabajando más adelante y sacando frutos, que es vocabulario. Y quiero otra vez recalcarte la importancia del vocabulario. Recuerda, el compromiso entre tú y yo es, tú me das vocabulario, yo te enseño, con las cosas que estamos viendo, cómo ordenar ese vocabulario y cómo hacer que tenga sentido, ¿ok? Ahora,
Imagínate que yo siga avanzando explicándote estas cosas, pero no tenga vocabulario. Quedo en el aire y tú también, no vas a entender nada. Así, bueno, ¿y eso? ¿Pero con qué palabras lo puedo usar? Porque no tienes palabras. Es preferible que tú vayas delante mío en la carrera esta en que los dos vamos dando de estas cosas y tú vayas adelante preparando el terreno con abundante vocabulario para a la hora que yo llegue detrás explicándote cada tema que vamos a estar mirando y luego a conversar, tú tengas palabras de donde echar mano. ¿Me explico? Es bien importante y te estamos dando todo bastante servido porque tienes aquí a tu derecha vienen más vocabularios por delante, pero ya tienes una tremenda cantidad de vocabulario con el cual puedes comenzar ya mismo a crear esta base de datos, vaya por llamarlo de alguna manera. Así que, y recuerda el proceso, vas incrementando. Esa estrategia es una bomba, déjame decirte, no hay otra manera. O sea, tú no puedes decirme, listo, para mañana me voy a estudiar 200 palabras, a menos que no vayas a trabajar ni duermas, no va a ocurrir. ¿Okay? Tienes que hacer un proceso gradual. Si la semana pasada, el último día, estudiaste 20 palabras y hoy es lunes, listo, hoy entonces estás en capacidad de estudiarte 22. O si estudiaste 6 palabras, hoy te puedes estudiar 7 u 8. Y así le vas incrementando cada día. ¿Okay? Muy bien, para terminar te recuerdo, abajo, léete, analiza esta página porque tiene más o menos por escrito lo que estamos conversando acá. Y además, lo más importante que me interesa, vete abajo de todo, contesta las preguntas si en este caso hay algún cuestionario, que por cierto habrás notado ya que estoy en algunas páginas estamos poniendo preguntas que nos encantaría que nos dieras tu feedback. Feedback es la palabra que se usa, te la voy a escribir para que sepas, feedback. Mira, esta es una palabra compuesta, ¿te acuerdas que la vimos al principio? Feed es alimentar, back es alimentar de vuelta, es decir, nos retroalimentas lo que estamos haciendo, me interesa saber, ¿ok? Así que, y obviamente, de más ya está decirte a esta altura, tus comentarios son súper importantes y ni que hablar de tus preguntas. Si hay algo de todo lo que hemos visto hoy o atrás, a lo mejor, tal vez hubo algo que hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, que en ese momento tuvo todo el sentido y sentiste que no había ninguna pregunta, pero a lo mejor hoy sí la hay. A lo mejor analizándolo más en el contexto de otras cosas, descubres cosas y ahora dices, me da pena preguntarle lo que hablamos hace 2 semanas. No, ninguna pena, con toda confianza, lo que sea, empieza a preguntar. Quiero que formes este hábito de hacer preguntas. Me encantó estar contigo, nos vemos en el siguiente.